Ya, en esta presentación vamos a exponer y explicar las instrucciones de repetición que son el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while. Existen tres instrucciones de repetición y en este video lo que vamos a hacer es explicar el ciclo for y el ciclo while. ¿Ya? Básicamente nosotros hasta el momento conocemos dos instrucciones importantes, que unas son las instrucciones se podría decir condicionales. Las instrucciones condicionales, que básicamente la instrucción condicional es la que nosotros conocemos como el if, ¿cierto? El if, en donde hay una condición, ¿cierto? Y existen instrucciones y posteriormente termina la condición, ¿ya? También opcionalmente podemos dejar nosotros una condición de esa forma, en donde ¿qué significa la instrucción condicional? Que nosotros, cierto, en base a una cierta condición podemos ejecutar la línea número 4 o simplemente podemos saltar la línea número 4, ¿ya? Entonces va a depender netamente de la condición, en donde si esta condición es verdadera se va a ejecutar la línea 4. Si esta condición no es verdadera, es falsa, no se ejecuta la línea 4, sino que simplemente desde la línea 2 salta a una condición o a una instrucción que sería la número 6, por ejemplo, ¿vale? Opcionalmente también, ¿ya?, existen la condición if-else, que también lo revisamos en los videos anteriores. La condición if-else se compone también de instrucciones, por ejemplo, instrucciones, ¿ya?, de esa manera. Y la condición if-else se compone de lo que son también instrucciones, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener una condición de esa forma, en donde, repito, si esta condición es verdadera, se va a ejecutar la instrucción 4. En caso contrario, si esta condición es falsa, va a seguir ejecutando las siguientes líneas. Por otra parte, tenemos una instrucción if y una instrucción else. ¿Qué significa la instrucción if-else? Si esta condición es verdadera, se va a ejecutar la línea número 9, pero si la condición es falsa, salta desde esa línea 7 a la línea número 11, ¿ya? Ya que si la condición es falsa, se ejecuta el else, ¿ya? Esas serían las instrucciones condicionales, y en el video que está en la intranet también habla un poquito más sobre las instrucciones de ese tipo, junto con condiciones anidadas, ¿ya? Hoy día vamos a enfocarnos netamente a lo que son las instrucciones repetitivas. Las instrucciones repetitivas, como había dicho, ¿cierto? Existen dos. Una es el ciclo while, ¿ya?, de esa manera, que también su sintaxis es la siguiente. Requiere de una condición, ¿ya?, de esa manera, y cuando nosotros, esta instrucción, ¿ya?, es una instrucción repetitiva, que significa que también hay una condición muy similar a lo que es una condición if, pero si esta condición es verdadera, se van a ejecutar todas las instrucciones que estén entre las llaves, ¿ya? Aquí vamos a tener instrucciones, ¿ya? Y una vez que terminamos de ejecutar todas las instrucciones, llegamos a la línea 7, y desde la línea 7 vuelve a la línea número 3 para determinar la condición, si sigue siendo verdadera o no, ¿ya? La instrucción automáticamente, cuando llega a la línea 7, vuelve a la línea número 3, ¿ya? Y vuelve a preguntar si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, sigue ejecutando todas las instrucciones que posee el ciclo hasta que llega a la línea 7, vuelve a la línea número 3
y si la condición es falsa, el ciclo termina. ¿Ya? De esa manera trabaja el ciclo while. Y obviamente el ciclo while y el ciclo for tienen elementos importantes para poder representar un ciclo que pueda en cierta manera poder terminar. ¿Ya? Lo ideal es que siempre un ciclo debe llegar a un fin, ¿ya? Y ese fin va a depender de la problemática que nosotros tengamos que resolver, ¿ya? Entonces, ese es el ciclo while. Por otra parte, un ejemplo de ciclo while lo podemos ver acá en un pseudo algoritmo. Por ejemplo, fíjense que tenemos nuestro inicio y nuestro fin de programa, en donde el ciclo while, como habíamos dicho y explicado, ¿cierto? Básicamente lo que hace, aquí está la estructura del ciclo while, parte desde la línea 3, ¿cierto? Termina en la línea 7, pero cuando termina en la línea 7, él lo que hace, vuelve, ¿cierto?, a la línea número 3. Hasta que, y eso se va a repetir constantemente hasta que esta condición sea falsa, perdón, sea verdadera. ¿Ya? Si es verdadera, se repite. Si es verdadera, se repite. Si la condición es falsa, significa que el programa termina. ¿Ya? Y más abajo pueden venir más instrucciones, ¿ya? O puede venir una condición, puede venir un if, etcétera. Entonces, hasta el momento acá esta representación lo que hace o lo que está haciendo, ¿verdad?, es escribir números. Entonces, por ejemplo, tenemos ese ciclo que corresponde al ciclo while. Básicamente, ¿cómo se construye el ciclo while? Tenemos una inicialización de variable, ¿ya? Tenemos una condición y tenemos un incremento o decremento, ¿ya? Entonces, por lo general, un ciclo debiera tener un componente muy importante dentro de lo que es la codificación, que es una especie de contador, una variable que vaya aumentando o disminuyendo dentro del ciclo. Por ejemplo, aquí tenemos una variable llamada i que está inicializada en 1, ¿cierto? Y dentro del ciclo, como sabemos que esto se va a repetir, la variable i va a ir aumentando su valor con i más más, ¿ya? Recordar que i más más significa es lo mismo que representar i igual a i más 1, ¿ya? Entonces, como ese bloque se va a repetir, cada vez que se repita, esa variable va a ir creciendo hasta llegar a un punto en donde la condición no se va a cumplir, ¿ya? Por otra parte, tenemos el ciclo for, que el ciclo for cumple la misma labor o cumple la misma funcionalidad que el ciclo while, que su función es poder repetir, ¿ya? Y el ciclo for lo vamos a explicar mejor acá en un ejemplo que ya tenemos preparado, en donde el ciclo for también requiere o se compone, ya podemos decir que se puede componer de una especie de contador, ¿ya? Una variable que vaya disminuyendo o vaya aumentando su valor, y el ciclo for trabaja de una cierta manera también, que también es muy importante que lo podamos resolver después. El ciclo for, a diferencia del ciclo while, como podemos ver, el ciclo while requiere de, se podría decir, una inicialización fuera del while, requiere de una inicialización. Posteriormente viene la instrucción while, y la instrucción while en algunas circunstancias es conveniente poder aumentar, ¿ya?, o disminuir su valor, ¿ya?, de esa forma. Entonces está la inicialización, está la instrucción while con su condición, posteriormente vienen las instrucciones, que en este caso lo único que está haciendo el ciclo while es escribir, ¿ya?, y posteriormente viene el aumento o la disminución del contador, ¿ya? Entonces, de esa forma. En cambio, el ciclo for, como pueden darse cuenta, el ciclo for tiene la inicialización,
¿cierto? Tiene la condición de término y tiene su incremento o decremento, o aumenta o disminuye su valor, y la definición de esos elementos que nosotros en el while lo estamos definiendo por separado, ¿cierto? De esa manera, el ciclo for lo que hace principalmente es que él representa todo en una sola línea, en su instrucción for, entre los paréntesis, ¿ya? Entonces, esa es la estructura que nosotros básicamente tenemos que manejar. Ahora, el recorrido de un programa con ciclo while o con ciclo for va a cambiar, y eso es lo que nosotros vamos a explicar también, ¿ya? Por ejemplo, nosotros dentro de un ciclo for podemos realizar las instrucciones que nosotros queramos en ese sentido. Podemos leer números, podemos escribir, podemos preguntar o realizar condiciones, y también podemos generar otra instrucción de repetición dentro de este for, por ejemplo, o lo mismo para el ciclo while. Nosotros también podemos realizar todas las operaciones que nosotros queramos, ¿ya? ¿Cómo funciona el ciclo while? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué es lo que hace este programa, por ejemplo, el programa del while, vamos a explicarlo mediante la traza, ¿ya? La traza en este caso consiste en poder hacer un seguimiento al programa que nosotros tenemos acá, ¿ya? ¿Qué significa hacer un seguimiento? Poder saber qué es lo que hace el programa, ¿ya? ¿Cuál es la salida que va a entregar el programa? Lo mismo pasa con el ciclo for, ¿ya? El ciclo for también requiere que nosotros podamos realizar una traza para que veamos cómo funciona, y de esa manera poder resolver algunos ejercicios de manera más sencilla. Por ejemplo, si quisiéramos hacerle el seguimiento o la traza, ¿cierto?, a este programa, nosotros lo primero que debiéramos hacer es anotar todas las variables que existen dentro del programa, que en este caso sería la variable i solamente, ¿ya? Por otra parte, la otra variable que nosotros necesitamos es generar la salida. ¿Qué es lo que el programa va a generar, o qué es lo que el programa va a escribir en este caso? La salida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partimos desde la línea número 2, inicializamos la variable i en 1, ¿cierto? Posteriormente entramos a la condición, en donde preguntamos que si i es menor que 5, como i vale 1, ¿cierto?, es menor que 5, se cumple la condición y generamos una salida en donde estamos escribiendo el valor de i. Entonces en la salida vamos a escribir el valor de i, que sería 1, ¿vale? Posteriormente, en la siguiente línea, ya hacemos un i más más. ¿Qué significa el i más más? Significa que vamos a aumentar el valor de i en 1, es decir, i vale 2. Luego, lo que les comentaba, una vez que llegamos al final del ciclo while, nosotros debemos volver a la línea número 4 para que podamos preguntar si se sigue cumpliendo o no la condición. Como i ahora vale 2, incrementó su valor, ¿cierto?, en la línea número 7, y vale 2, se sigue cumpliendo la condición, entonces volvemos a entrar al ciclo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a escribir en la salida un 2, vamos a escribir la variable i, que ahora vale 2, y en la siguiente línea aumentamos el valor de i en 1, 3. Volvemos arriba, se sigue cumpliendo la condición, entonces el ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir el 3. En esta línea lo que va a hacer, va a aumentar la variable i a 4, vuelve arriba nuevamente, se sigue cumpliendo la condición, vamos a escribir i, que sería el valor de 4, ¿cierto? Y en esta línea aumentamos el valor de i a 5, de esa forma.
cuando aumentamos el valor de 5 volvemos arriba y la condición no se cumple, ya que 5 no es menor que 5, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple, el programa termina, ¿ya? De esa forma. Entonces, ¿cuáles fueron los valores de i o cuál fue el valor final de i? Fue el valor de 5. ¿Cuál fue la salida del programa? El programa va a imprimir 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ese sería el seguimiento, o de esa manera nosotros podríamos hacer la traza. Las veces en que nosotros entramos al ciclo fue cuando i vale 1, vale 2, vale 3 y vale 4, porque cuando era 5 el programa no entró al ciclo, ¿ya? No entró al bloque. Entonces podríamos decir que ese ciclo, el while, se repite o se ejecuta 4 veces, ¿ya? De esa forma. Ahora, si nosotros quisiéramos ver el ejemplo para ver si realmente la traza está correcta, lo podemos probar o lo podemos testear en NetBeans. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo con el ciclo while. Podemos copiar el mismo ejemplo que tenemos acá en este editor, ¿cierto? Lo voy a copiar, lo voy a pegar en el... Voy a agrandar un poquito el código para que se pueda visualizar de esa forma. Lo pegamos. Parece que no lo copié. Vamos a ver. No me deja copiarlo, parece. O está un poquito pegado el NetBeans. Vamos a inicializarlo entonces manualmente y vamos a hacer el while rápidamente. Entonces i menor que 5, ese era el programa, ¿cierto? Y acá la diferencia con el editor, como ustedes lo tienen que crear, sería de esa forma, ¿ya? Si quisiéramos testearlo en NetBeans, sería esa instrucción, escribimos i y hacemos nuestro i++, ¿ya? Entonces cuando nosotros ejecutemos esta instrucción, ¿ya? Botón derecho, ejecutar, fíjense que tenemos la salida del programa, que la traza que nosotros hicimos fue 1, 2, 3, 4, y esa es la salida del programa, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor final de i, por ejemplo, lo podríamos imprimir fuera del ciclo. Una vez que termina el ciclo, por ejemplo, vamos a colocar el valor final de i es 2 puntos y ahí mostramos el valor de i. Al ejecutarlo, por ejemplo, fíjense que vamos a mostrar la traza del programa que nosotros habíamos hecho, que es el mismo código, y fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 y esos son los valores de salida, y el valor final de i es 5, que en nuestra traza, ¿cierto? Tenemos el valor de 5, que ese fue el último valor de i, ¿vale? Para el caso del ciclo for, ¿ya? Para el caso del ciclo for, vamos a mostrar el ciclo for ese, ¿ya? El ciclo for, como pueden darse cuenta, el ciclo for hace exactamente lo mismo, ¿ya? Pero para el ciclo for hay que tener ciertos cuidados cuando nosotros hacemos el seguimiento. Entonces este es el seguimiento, o la traza, mejor le voy a colocar traza del while, ¿ya? De esa manera, traza del while, y acá vamos a colocar la traza del for, ¿ya? Ahí. Entonces esto lo vamos a dejar de ese color, y acá también tenemos una variable i, ¿cierto? Tenemos una variable i y tenemos una salida de esa forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo se recorre el ciclo for? El ciclo for, como está todo en una línea, a veces muchos cometen el error de poder de inicializar inmediatamente, o perdón, de incrementar inmediatamente el valor. El ciclo for trabaja de la siguiente manera.
primero se inicializa la variable, es decir, se ejecuta esta instrucción, pero se ejecuta solamente una vez. ¿Ya? Entonces la variable vale 1. Después esa instrucción nosotros no la tomamos en cuenta y nos fijamos netamente en la condición si se cumple o no se cumple. ¿Ya? Esta instrucción y más debemos hacerla, pero se debe hacer cuando nosotros volvemos arriba. Se ejecuta esta instrucción, es decir, tampoco se hace inmediatamente. Entonces fíjense cuando vamos recorriendo el ciclo. Y vale 1, se cumple la condición. ¿Sí? Vamos a poner una pausa primero. Ya, entonces el ciclo for, ¿cierto? Y vale 1, ¿cierto? Se cumple la condición. Entonces pasamos a esta línea, que sería escribir el valor de i, que sería 1, ¿vale? Ahora, cuando llegamos a esta línea, tenemos que ejecutar esta instrucción, ¿ya? O cuando volvemos arriba. Entonces, cuando llegamos a esta línea, automáticamente incrementamos el valor de i a 1, que sería ahora 2. Y esta condición, fíjense que ya no la consideramos, sino que simplemente nos preocupamos de estas dos, ¿ya? Pero la última instrucción, cuando llegamos acá, tenemos que hacerla, ¿ya? Entonces, i vale 2, se cumple la condición, pasamos a esta instrucción, ¿ya? Entonces vamos a escribir el valor de i, que ahora vale 2, ¿vale? Entonces, llegamos al final del for, que tenemos que hacer, incrementar la variable i a 3, ¿ya? ¿Se cumple la condición? Sí. Entonces escribimos el valor de i, que sería 3. Posteriormente llegamos a la llave del for, que significa eso, que aumentamos el valor de i 4, y posteriormente se cumple la condición y escribimos el valor de i, que en este caso sería 4. Al llegar al for, a la última llave, aumentamos el valor de i a 5 y llegamos a la condición y vemos que el ciclo no se cumple, entonces termina el for, ¿ya? Entonces, si se fijan, el ciclo for y el ciclo while son exactamente los mismos códigos, ¿verdad? Y obviamente la traza sería muy similar, o sea, es la misma, se podría decir, ¿ya? Entonces ambos ciclos hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a finalizar este video explicando con la explicación de cómo funciona el ciclo while y cómo funciona el ciclo for, y en el siguiente video vamos a hacer algunos ejercicios de seguimiento para poder entender de mejor forma el seguimiento. ¿Ok?